Reciclaje, desalación, sequía, contaminación, cambio climático son palabras que las nuevas generaciones de alicantinos y alicantinas ya manejan a diario. Son parte de un legado que generación tras generación han ido poniendo capa sobre la tierra. En poco más de 2 siglos, el ser humano ha hecho mucho más daño a esta, nuestra casa, que el que han hecho todos nuestros predecesores a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, la Tierra ha dicho basta. Recientes informes de los expertos de la ONU han llegado a una conclusión tan terrible como cierta. El proceso de degradación del medio ambiente, tal y como lo hemos conocido, es ya irreversible. El ser humano solamente puede retrasar los efectos de un cambio climático que ya lleva años siendo una realidad, cosa que deja muy feas las cosas para las futuras generaciones. A lo largo de los últimos 200 años, la especie humana ha acelerado la transformación de su entorno para, lamentablemente, buscar beneficio económico, casi en exclusiva para eso. La codicia va camino de ser nuestra espada de Damocles, una codicia que deja la mayor parte de la riqueza del mundo en los bolsillos de unos cuantos, mientras nadie se ha preocupado de si los recursos que consumimos para generar esa desigual riqueza pueden mantener nuestro tren de vida. Ahora ya lo sabemos, no pueden. Desde hace años, la investigación medioambiental, las mejoras tecnológicas y el tesón de científicos y ecologistas luchan por poner ante los ojos de la humanidad la cruda verdad que nosotros mismos hemos revelado. O paramos o estamos condenados a desaparecer, al menos el mundo tal y como lo conocemos. El reciclaje, los nuevos materiales respetuosos con el entorno y una mayor conciencia social parecen no ser suficientes todavía para cambiar la tendencia suicida del ser humano. Solo la concienciación de las nuevas generaciones para con el medio ambiente y una decidida apuesta por la sostenibilidad pueden frenar este proceso. Frenar, solo frenar. De lo contrario, en unos años muchos no reconoceremos el lugar en el que vivíamos, con las terribles consecuencias que eso trae aparejadas. Pero no todo es malo. De vez en cuando aparecen líneas de actuación y proyectos que siguen una lógica aplastante. Solo hay una casa, la Tierra, y no existe un plan B para sustituirla. Planes que se están implantando en todas las administraciones y que también llegan a la ciudad de Alicante. La capital de la Costa Blanca se ha convertido en un referente en la aplicación de las tecnologías inspiradas en la ciudad inteligente. Un concepto que no puede desligarse del de sostenibilidad si lo que busca la raza humana es simplemente sobrevivir a ella misma. De ahora en adelante será sostenibilidad o nada. Encendemos el radar y comenzamos. Empezamos esta nueva edición del Radar entrevistando a Manuel Villar, el concejal de Medio Ambiente de la ciudad de Alicante. Con él abordaremos las diferentes acciones que se están emprendiendo a nivel municipal para mejorar en este sentido, teniendo en cuenta lo que hablábamos al inicio de esta edición del Radar. También contaremos en nuestra tertulia periodística con 2 periodistas que nos ayudarán a analizar todos los aspectos clave de la actualidad de estas jornadas a nivel tanto comarcal aquí en la Alacantí como nacional. Mucha de esa actualidad tiene que ver con las protestas, entre otros en materia de seguridad ciudadana, contra el aborto o contra la eutanasia. Lógicamente también trataremos el tema de la sostenibilidad. Y acabaremos esta nueva edición del Radar entrevistando al alcalde de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román. Con él abordaremos los principales temas que marcan las informaciones más importantes que se generan en esta localidad del Alacantí en esta nueva edición del Radar. Empezamos una nueva edición del Radar en esta jornada del 30 de noviembre y lo hacemos, como siempre, con el tema de actualidad de esta semana. Hemos decidido centrarlo en un tema capital, por decirlo así, a tenor de todos los diferentes informes que están apareciendo y también de los indicadores, por ejemplo, en ámbitos como la contaminación, como el cambio climático, etcétera. Y así que hemos invitado aquí a esta nueva edición del Radar en Alacantí Televisión al concejal de Medio Ambiente de la ciudad de Alicante, Manolo Villar. Bienvenido a Alacantí Televisión, Manolo. Hola, igualmente, muchas gracias.
Un placer tenerte aquí para hablar de un tema importante. ¿Qué importancia concreta o qué relevancia le atribuís desde el Ayuntamiento y desde el área concretamente que tú diriges al medio ambiente, a la sostenibilidad, teniendo en cuenta todos esos parámetros de los que hablaba yo, de cambio climático, a ver si nos aclaramos, contaminación y de un largo etcétera de informes que van apareciendo? Sí, bueno, aparte de concejal de medio ambiente, la concejalía es medio ambiente y limpieza y gestión de residuos. Entonces, todo esto, como estás comentando, tiene mucha relación. Por un lado, el medio ambiente. Está claro que en la ciudad de Alicante estamos haciendo muchas cuestiones, no solamente la concejalía, sino distintas concejalías enfocados a, te pongo un ejemplo, relacionado también con el medio ambiente y con el observatorio, igual hablamos más tarde, y es un proyecto que se llama Visualiza, que es gestionar, cómo se gestiona o cómo se puede dar la información en este caso a los colegios, del consumo energético de los propios colegios con los paneles solares que hemos colocado en los distintos centros escolares. El trabajo es muy arduo, estamos en tema de gestión de residuos, estamos ahora con el nuevo pliego, la idea es que entre en breve plazo en contratación. Evidentemente uno de los pilares fundamentales, no solo de la limpieza, sino de la gestión de residuos, es el tratamiento medioambiental. Creo que esto es algo que todo el mundo coincide, y en Alicante estamos dando muchos pasos. Estamos hablando vamos a hacer la Smart City, que se llama, el Big Data, y estamos intentando recopilar toda la información posible para que Alicante cumplamos los objetivos que se están marcando por los organismos internacionales, y evidentemente no solamente porque lo digan los organismos, sino porque evidentemente todo influye en una mejor calidad de vida de los ciudadanos, que de lo que se trata. Es un convencimiento de los políticos, lo digo por la relación que habrás podido tener, sí, imagino, con políticos de toda índole. Sí. Es una preocupación común, es algo que se nota. ¿Ha habido también un incremento del volumen de trabajo en materia medioambiental en el Ayuntamiento? Sí, el volumen es iba a decir brutal, ha sido muy grande. De hecho, en nuestra concejalía, si hubiésemos retrocedido unos años hacia atrás, el personal se ha multiplicado. Todo el trabajo que se está realizando, pues hace unos años pues era menor. Evidentemente el esfuerzo presupuestario del Ayuntamiento se ha incrementado. Sí, lo hacemos por convicción, porque entendemos que lo que nos han dado, como se suele decir, nos han legado nuestras generaciones anteriores, tenemos que dejarlo por lo menos igual que nos lo han entregado. Y el planeta hay que cuidarlo, y el tema medioambiental es un punto fundamental, importante. De hecho, el nivel de subvenciones y de ayudas europeas es uno de los mayores volúmenes, porque la preocupación es máxima. Si tuvieras que ponerle una nota a la ciudad de Alicante en materia de sostenibilidad medioambiental, ¿cuál sería a esta hora? Pregunta complicada y compleja. Yo creo que sí que aprobamos, pero nos falta un pelín. Yo con un 6 creo que cumpliríamos, pero el objetivo es, y a corto plazo, incrementar esa valoración. Tenemos que hacerlo, no hay alternativa. También se están poniendo en marcha, digamos, entes, por decirlo de alguna forma, hablo del Observatorio sí. Medioambiental de la Ciudad de Alicante, para, digamos, orquestar de alguna forma todas las líneas de actuación que vais a emprender en el futuro sí. para mejorar en este sentido, y que ya ha empezado a dar pasos adelante, ¿verdad? Sí, el observatorio, todo el mundo lo conoce. Bueno, no sé si todo el mundo sabe que tenemos un observatorio. Por desgracia, posiblemente a lo mejor estamos fallando en la comunicación en ese sentido, pero el observatorio que tenemos, la idea es que ya el año que viene, por fin, podamos tenerlo finalizado. Nos quedan unas pequeñas obras que realizar, lo que es la biblioteca y la sala de juntas, y a partir de ese momento ya está siendo el núcleo central de la concejalía. El departamento medioambiental está allí instalado, tenemos todos los funcionarios allí trabajando, y se realiza una labor enorme, ingente. Sobre todo estamos trabajando muchísimo en el observatorio con los centros escolares. Creo que los que ya somos mayores podemos estar convencidos, pero el esfuerzo hay que hacerlo en los colegios, en los centros educativos, para que los chavales vean que el medio ambiente no es algo abstracto, es algo concreto y que tiene su realización. Y en el observatorio, la verdad es que los técnicos que tenemos son fantásticos, y la labor que están haciendo es muy ardua. Y sobre todo, ya te digo, en el año 2022, que por fin, después de muchos años, ya estamos realizando el proyecto, será una realidad y podremos desarrollar toda la labor medioambiental de la ciudad de Alicante allí. Hablabas de que tal vez mucha gente no conozca el Observatorio del Medio Ambiente. ¿Qué tareas va a llevar adelante en los próximos años? Pues las tareas que están llevando ahora mismo, que está llevando y que llevará en el futuro, ya te comento, es todo cuestión medioambiental. Estamos hablando de que las actuaciones con colegios las estamos desarrollando allí. Estamos desarrollando actividades como Hogares Verdes, un programa
que lo que hacemos es poner en valor con familias, no estamos hablando ya de colegios o personas individuales, sino familias completas, en donde se les explica cómo llevar una vida mejor medioambiental, ahorros energéticos. Y es una labor que es un programa que lleva muchos años, muy bien valorado y llevado en un principio con escasos medios por parte de los técnicos, hay que reconocerlo, pero que sí que es cierto que últimamente pues, tiene mucha aceptación. Ahí se gestionan todo tipo de subvenciones a colegios, hemos incrementado de 6.000 a 25.000, puede parecer poco, pero es un incremento de un 400% las subvenciones a colegios, actividades, y cuando tengamos ya finalizado el observatorio, pues evidentemente allí podremos desarrollar toda la labor medioambiental de Alicante. Por lo que dices se desprende, perdón, que va a tener una gran carga la educación, ¿no? Sí. Convencer a las nuevas generaciones de que el mundo que conocían a lo mejor en cuanto a los hábitos de consumo y de residuos tal vez no era el más indicado para llevar una vida adecuada más adelante. Sí, sí, ya te digo, es fundamental y el grueso de actividades están enfocadas a los centros escolares y educativos. Sí, sí. ¿Qué tal el balance de esa actividad que me comentabas, del control que pueden llevar los propios centros, de la energía que generan, del consumo que hacen? El programa se denomina Visualiza, se denomina Visualiza, y es muy visual porque lo que tú estás viendo es la información del grado de energía que se obtiene con esos paneles solares por colegio, el grado de consumo y a los chavales la verdad es que les motiva mucho. Lo comparamos con el carbono que ahorramos, con el equivalente a árboles plantados, y es una información que cuando salen los chavales, los técnicos, aparte que lo vuelvo a repetir, son bastante didácticos, los chavales se quedan, es atrayente, es muy bonito. Y la verdad es que es una información que queremos ampliarla, perdón, no solamente a los colegios, sino también a los vehículos municipales, para que se vea la influencia que puede tener el ahorro energético por esa vía. Esa es una línea de actuación, pero hay muchas más. De hecho, si no me equivoco, hablo de cabeza, son 33 centros, sí. 33 edificios municipales los que cuentan ya con esta tecnología. Es de suponer que habrá más en el futuro. Sí, sí, sí. Están ya la gran mayoría. Esa es una cuestión que está realizando, en este caso, la Concejalía de Infraestructuras, pero sí que es cierto que son 33 y la verdad lo que al final se intenta es el autoabastecimiento. Estamos también intentando, se está también licitando esa actuación en edificios municipales, no solamente colegios, y al final lo que vamos a intentar conseguir es que el ayuntamiento se autoabastezca energéticamente. También otro de los proyectos que habéis puesto en marcha desde la Concejalía de Medio Ambiente es el del contenedor marrón, sí. Hasta 2.000 nuevos contenedores para separar los restos de la fracción orgánica, que es la que más ocupa en el volumen de basuras. Sí, para que te hagas una idea, el contenedor marrón, el gris, perdón, el de resto, que se denomina resto, pues cuando tengamos instalado toda la recogida orgánica, pues va a haber que retirar casi 2.000 contenedores grises. La importancia de la orgánica es grande. No solamente a los efectos de su recogida y su separación, sino que esa materia orgánica nos permite luego gestionarla medioambientalmente, convertirla en compost, en energía, y al final lo que hacemos es una economía circular y sobre todo conseguir que cuanto menos llegue a vertedero, mejor. Evidentemente siempre se dice lo mismo, la mejor basura es la que no se genera, pero una vez que evidentemente eso es una utopía, porque basura siempre se generará, lo que tenemos que intentar es, por todos los medios, que llegue lo menos posible a los vertederos. La semana pasada aquí en la ciudad de Alicante dio cabida a un debate de 2 jornadas en torno al futuro del agua en una tierra que está afectada seriamente por la sequía. Aquí en la ciudad tenéis sistemas para reutilizar al máximo el agua de lluvia y tenéis pensado implantar más. Sí, de hecho hay una doble vía ahora mismo en la ciudad de Alicante. Una que estamos gestionando con Aguas de Alicante, que sabéis que es una empresa mixta al 50% del Ayuntamiento de Alicante, y luego una actuación con la Consellería y con la Dirección General del Agua. La que tiene que ver con aguas municipalizadas, de encauzamientos, básicamente encauzamiento de las aguas pluviales, para evitar que en la medida de lo posible podamos tener problemas de desbordamiento cuando llueve. Afortunadamente Alicante pues tiene un sistema de drenaje y de almacenamiento, pues creo que bastante
creo que muy bueno. Nos recordaremos, los que somos más mayores, recordaremos las inundaciones cuando llovía. Ahora ya prácticamente no se produce por las inversiones que se realizaron en la ciudad. Entonces, esa labor se quiere complementar con Aguas de Alicante. Y por otro lado, estamos hablando de vertido cero. Lo de vertido cero queda un poquito mal, vamos a buscar otro nombre, porque cuando hablas de vertido parece que es algo peyorativo, pero realmente lo que queremos es reutilizar todo el agua, que el agua que se depura en las depuradoras de Alicante se regenere y sirva para regar tanto la ciudad de Alicante como para todo el agua destinarla a los agricultores, para que ni una sola gota de agua regenerada vaya al mar. Y esas son dos líneas de actuación que estamos buscando financiación, creo que la vamos a conseguir, y la verdad es que en Alicante en unos 4 o 5 años puede dar un giro total en una ciudad que de por sí ya sabe aprovechar bien el agua. Eso en materia de agua. Hablamos de contaminación del aire porque también hay proyectos en materia de movilidad sostenible, como por ejemplo el cambio de los autobuses, que también fue presentado hace escasas 2 semanas. Sí, el cambio de autobuses que también va a entrar en licitación en breve. Vamos a intentar que entre antes de final de año, y una de las labores fundamentales o de los conceptos fundamentales de este nuevo pliego es la renovación de flota. Una renovación en donde vamos a apostar muchísimo por el autobús eléctrico, porque es el futuro. Evidentemente ahora los que estamos comprando nuevos son híbridos, que es una mejora respecto a los anteriores, pero el paso siguiente ya es ir hacia el eléctrico, y si a lo largo del contrato surge una forma de energía aún más limpia, pues evidentemente tenemos la flexibilidad de poder cambiarlo. Sí que no es una responsabilidad exclusiva de la concejalía que diriges, pero la zona de bajas emisiones, que es algo que también ya viene por normativa europea, ¿cómo va a avanzar en el caso de la ciudad de Alicante? Porque también se han dado pasos adelante en este sentido. En primer lugar va a ir la zona, lo que ya estamos, de hecho ya está adjudicada la obra, para empezar la peatonización estrictamente del centro, la zona que estamos hablando de Rambla, Alfonso el Sabio, Federico Soto. Esa zona pues tendrá unas restricciones, evidentemente la zona peatonal, la restricción de vehículos será total, pero el resto de esa zona sí que se va a intentar pues, minimizar el transporte o el transporte en vehículos, y luego sí que estamos hablando de un segundo anillo, que se ha hablado bastante, que comprendería de la zona de Gran Vía hacia el mar, en donde sí que es cierto que Alicante no tiene unos problemas grandes de contaminación, pero que sí que tendremos que modular, porque la ley lo exige, pues no ya el acceso, porque evidentemente no estamos planteando en ningún momento restringir accesos, pero sí que tendremos que tener en cuenta esa situación para efectos de posibles actuaciones puntuales en la ciudad. Afortunadamente en Alicante, a nivel atmosférico, no tenemos contaminación preocupante, pero bueno, eso no quita que haya que estar encima del asunto. Y además la ciudad está por encima de la que sería la media de zonas verdes que se dan en el resto del continente, con lo cual nota positiva en este sentido. Manolo Villar, ha sido un placer tenerte aquí en esta entrevista con la cual iniciamos una nueva edición del Radar en Alacantí Televisión. Quedas emplazado a futuras ocasiones para hablar de temas tan importantes como este y de muchos más. Cuando queráis, muchísimas gracias por llamar. Un placer. Las palabras de Manolo Villar, con él damos el pistoletazo de salida a esta nueva edición del Radar, pero nos vamos enseguida a evaluar con nuestros periodistas invitados los principales puntos de la actualidad. Tiempo de tertulia periodística, la segunda de las 3 partes que componen una nueva edición del Radar, esta tercera edición de la nueva temporada que hemos empezado en este mes de noviembre. Lo hacemos, como siempre, abordando los principales temas de actualidad en clave periodística, para también poner un poco en valor esta profesión que durante los últimos años ha estado un poco vilipendiada y defenestrada, en parte también desde dentro de nuestra misma profesión, y para ello contamos con la presencia de Isabel Ejido, que fue también periodista de esta casa y que ahora mismo es periodista de la agencia EFE. Bienvenida, Isabel, de nuevo. Buenas noches, Nando. Y tenemos a Sergio San Pedro, periodista del periódico El Español de aquí de Alicante. Sergio, bienvenido, encantado de conocerte. Muchas gracias. Porque no tenía el gusto, pero es un placer contar con vuestra presencia aquí en esta tertulia, que vamos a empezar hablando de un tema que se ha puesto en la agenda política de prácticamente todas las instituciones, porque no queda otra. Ya hemos visto en los últimos meses la aparición de diferentes informes, entre ellos de especialistas mundiales de todo el mundo, de la Organización de Naciones Unidas, que han establecido un factor más que preocupante, lo hablábamos al principio de este espacio antes de entrevistar a Manuel Villar, como es la contaminación, el cambio climático, los efectos que la acción humana está teniendo durante los últimos siglos
en nuestro planeta, en nuestra casa, y que ha obligado a que se tengan que tomar medidas de forma inmediata para tratar, ya no evitar, sino ralentizar de alguna forma los efectos del cambio climático. ¿Creéis que este factor va a tener importancia cara al futuro, el factor sostenibilidad, en todas las acciones que se emprendan de ahora en adelante, Isabel? Bueno, desde luego que va a tener un factor, es un factor clave todo lo que pueda ocurrir. Ahí está, lo que tendremos que hacer es intentar llegar a un equilibrio entre esta sostenibilidad, entre el medio ambiente y el crecimiento también a nivel empresarial, a nivel de país. Esta es una de las mayores claves a las que se tienen que enfrentar ahora mismo nuestros gobernantes, saber cómo llegar a ese equilibrio, porque a nivel social creo que estamos en un momento bueno en cuanto a concienciación ciudadana, en cuanto a labor de, por ejemplo, los más jóvenes que se siguen manifestando a este nivel. Creo que va un poquito más allá, como hablabas con el concejal Manuel Villar, de políticas a nivel gubernamental y cómo se van a tener que enfrentar de ahora en adelante a ese crecimiento en ambos sentidos. Sergio, ¿qué piensas tú acerca de la sostenibilidad y su importancia ya en clave política, en clave económica? Como decía Isabel, hay que baremar, ¿no? Porque está claro que no podemos dejar caer la economía a niveles del inframundo, pero sin medio ambiente no vamos a tener economía ni siquiera vida. Bueno, yo creo que es una cuestión importante, quieran o no quieran los ayuntamientos, quieran o no quieran los políticos, porque, por un lado, Europa, por ejemplo, ya obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes van a tener que tener activo una zona de bajas emisiones antes del año 2023. De hecho, ciudades como, por ejemplo, Alicante, que ya están preparando esa zona de bajas emisiones en el centro, Benidorm ya la tiene bastante avanzada. Es decir, no se trata de una cuestión solamente de expertos, se trata de que ya está afectando directamente a la economía en cosas como, por ejemplo, el precio de los carburantes, y además Europa está legislando en esa materia. Es decir, ya no se trata de una cuestión de escepticismo o no escepticismo, sino que es una regulación europea que nos hemos dado entre todos y que todas las ciudades van a tener que asumir. ¿Creéis que llegamos tarde al albero de lo que dicen precisamente esos informes de la ONU que os citaba nada más empezar esta tertulia? El informe es meridianamente claro. El cambio climático es irreversible, solo se puede frenar y todo es por la acción humana. Isabel, comienzas tú. Pues creo que llegamos tarde, desde luego nos queda mucho trabajo por hacer. Sí que es verdad que hay una de las cosas que ya me refería antes, que es que hay una labor que creo que sí hemos conseguido y que sí que estamos consiguiendo, que es la de educar en estos valores. Yo tengo todavía en la cabeza lo que nos contaban en el colegio de las 3 R's, el reutilizar, el reducir y el reciclar. Creo que tenemos una ciudadanía concienciada, por lo menos en la base. Queda ahora mismo hacer efectivo todo eso que sabemos que tenemos que hacer desde el punto de vista, desde luego, ciudadano, y también desde el punto de vista, como comentaba mi compañero Sergio, de las políticas que ya se están implantando a nivel europeo y poder hacer frente a lo que ya desde luego es una realidad y que vamos a tener que ir soliviantando según vamos avanzando. Sergio, ¿una sociedad concienciada ya desde su base, desde las nuevas generaciones, será suficiente para atenuar los efectos del cambio climático? Pregunto, ¿cómo lo ves, cómo lo percibes? Pero yo creo que aquí juegan, evidentemente la concienciación juega un papel importante, porque de hecho esto siempre ha sido una cuestión secundaria, no solamente a nivel político, sino también a nivel mediático. El cambio climático o la información sobre clima o la información sobre el impacto ambiental siempre se ha dejado en un segundo plano precisamente porque no afectaba de manera tan directa a la economía de las personas, a la regulación de la vida de las personas o a la normativa que afecta a las ciudades. Pero sí que creo que es necesario introducirlo desde la base precisamente para que los ciudadanos cojan esos hábitos, pero tampoco yo creo que es necesario ser tremendista, ¿no? Me parece que hay que abrir un poco el foco. Hay que dar a entender también a la gente que es verdad que se necesita un cambio de hábitos, es verdad que Europa tiene que ponerse las pilas, pero también es verdad que la mayor parte de las emisiones producto del cambio climático, empresas que cumplen esas emisiones, están en China, por poner un ejemplo. De poco sirve, o nosotros podemos remar en una dirección, pero si el 90% del mundo o de las emisiones que se hacen en el mundo van en dirección contraria, pues de poco va a servir. Por lo tanto, no se trata solamente de un problema nuestro de concienciación aquí en Europa, es un problema global que se tiene que hablar a nivel internacional.
Efectivamente, como dice Sergio, hay muchos países que aún no han firmado ese pacto para reducir las emisiones, y con esto yo me gustaría hacer un paralelismo. Pasa un poco como con la vacuna de la COVID, lo estamos viendo con digamos, la aparición de la nueva cepa Omicron. En este caso, si no se vacuna a todo el mundo, no se podrá paliar o parar de alguna forma esta pandemia, tampoco se podrá acabar con lo que afecta al medio ambiente si todos los países no van a una. Hablando también de sostenibilidad, aquí en la ciudad de Alicante hay un ente que va a centralizar toda la acción en materia medioambiental, como es el Observatorio. No sé si lo conocéis, si no, si creéis que va a tener una elevada carga de trabajo en el futuro y si tiene utilidad, sobre todo, Isabel. Toda aquella herramienta que sirva para poder trabajar al respecto y poder mejorar un poco la situación medioambiental a nuestro nivel, en este caso en nuestro municipio, creo que puede ser una herramienta positiva. Yo leí hace no mucho que, al son de lo que también iba contando, desde este observatorio medioambiental ya se están haciendo algunas medidas, por ejemplo, instaurarlo en ciertos ámbitos educativos, que ya se ha empezado a mover pues como hablábamos de conciliación. Creo que toda herramienta que pueda analizar cuál es la situación en nuestro municipio, que es lo más cercano que tenemos ahora mismo, pues va a sumar a este mejor camino para ser más sostenibles. Sergio, tu opinión respecto al observatorio, porque aún hay unos temas que me gustaría tratar y ya sabéis que en televisión el tiempo va bastante medido. Pues a ver, lo primero que me gustaría a mí del Observatorio de Medio Ambiente es verlo en funcionamiento, porque se anunció en el año 2011, hace una década ya, han pasado 3 gobiernos municipales y sigue sin ponerse en marcha. Entonces, primero ponerlo en funcionamiento y luego que vamos a ver las funciones que puede tener. Evidentemente, claro que hace un buen papel o puede hacer un buen papel, sobre todo cuando la regulación europea se ha metido hasta el tuétano en la regulación municipal, desde el punto de vista que ya te obligan a tener esas zonas de bajas emisiones, a tener unas determinadas características, pero lo primero que tiene que hacer el edificio es ponerse en marcha, porque lleva ya una década anunciado. Una década de retraso, efectivamente. Cambiamos radicalmente de tema y vamos a hablar de los movimientos sociales que se están produciendo. Hemos visto protestas prácticamente de toda índole durante las últimas semanas a nivel nacional. Primero, la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz, que desembocará previsiblemente en una mejora de sus condiciones laborales. Luego también se han manifestado los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que consideran una merma en sus condiciones de trabajo que puede derivar en mayor inseguridad. ¿Qué opinión os merecen estas protestas? Luego hablamos también de otros temas, como por ejemplo el aborto o la eutanasia, que este fin de semana han salido a la calle con el apoyo de algunas formaciones políticas. Isabel. Pues yo creo que es bastante peligroso el escenario que se está planteando ahora mismo. Esta ley por la que salían a la calle los cuerpos de seguridad, la llamada ley Mordaza, que se pretende suavizar, según dice el Gobierno, es una ley de protección ciudadana. Al final, lo que se pretende es proteger a los ciudadanos y también a los cuerpos de seguridad. Es como nació en esos momentos del 2014-2015, momentos convulsos, y lo que se intentaba era dar herramientas a los cuerpos de seguridad y también proteger a los ciudadanos. Creo que en un momento en el que la autoridad está ahora mismo quizá infravalorada en colegios, en nuestros hogares, en los trabajos, esto puede ser algo necesario para mantener la libertad de todos. Creo que dando normas para ser libres, creo que es una de las máximas que estamos llevando a cabo en nuestra sociedad. Creo que arrebatar a la policía en este momento estas herramientas, como decía, va a hacer que se le arrebate también al vecino, al comerciante, al trabajador, unos derechos fundamentales que son pues, el trabajo, que son la propiedad privada, el prevenir los daños contra la propiedad privada, el honor, la intimidad de estos agentes de los cuerpos de seguridad. Creo que llega en un momento bastante oportuno en el que le conviene al Gobierno pues, tener contentos a ciertos socios. Y habrá que ver, porque bueno, también hace unos meses se utilizaba esta misma ley para poder llevar a cabo el estado de alarma, para las devoluciones en caliente. Vamos a ver hasta qué punto llega y valorar realmente si esta ley lo que nos está es coartando o nos está dando más libertades realmente.
Sergio, ¿crees que esa merma que denuncian los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se puede materializar en más inseguridad? Recordamos, algunos de los parámetros sería, por ejemplo, que no únicamente el testimonio de un agente valga para, digamos, inculpar a alguno de las personas que han sido detenidas o que están acusadas de algún delito, sino que los jueces habrán de ponderar las dos declaraciones y no solamente una. Es uno de los muchos parámetros que se proponen en esa modificación. Yo creo que la clave está en lo que ha comentado mi compañera sobre que la autoridad ahora mismo está infravalorada. No se trata solamente de una cuestión de la ley Mordaza. Yo creo que es una cuestión del Estado de Derecho y de cómo está tratando a sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No sé si, como dice Isabel, por el tema de los socios, pero no se trata solo de la ley Mordaza. O sea, llevamos un tiempo en el que las decisiones judiciales, las decisiones policiales, las actuaciones judiciales y policiales se están poniendo en cuestión y eso está minando evidentemente el Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Lo tiene, simplemente porque tiene que poder proteger a los ciudadanos de que otro ciudadano le abra la cabeza por la calle. A partir de ahí se nos quitan una serie de derechos a los ciudadanos para que los policías los puedan ejercer, como por ejemplo la presunción de veracidad. Yo desde el punto de vista jurídico no tengo ni idea si la reforma de la ley Mordaza está bien o está mal, porque no lo sé y desde luego con los conocimientos que tengo no sabría decirlo. Sí que sé que yo me siento más inseguro desde el momento en el que los políticos están minando la credibilidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si hay que cambiar la ley o cambiar algo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque hay algo deficiente, que se haga. Evidentemente, hay que hacerlo. Pero tal y como se está exponiendo al público y vendiendo como si fuese un logro político o algo o un trofeo de caza, a mí me parece mal que se haga de esta manera. No es la única protesta de estas últimas semanas, hemos visto también a los defensores o a las personas que se consideran pro vida salir a la calle a defender la, digamos, poca necesidad que consideran que hay de leyes como la del aborto o la de la eutanasia, el derecho a morir dignamente. ¿Qué opinión nos merecen estas protestas sociales que, por otra parte, también ya hace tiempo que no veíamos tanta gente en la calle protestando por sus derechos o por la eliminación de derechos? Bueno, a mí me ha causado bastante sorpresa porque a raíz de estas manifestaciones me he acercado un poco a lo que se pretende modificar en torno a la ley del aborto y me ha causado, mira, lo voy a leer literalmente porque me causaba, desde luego, me conmovía de alguna manera porque hablaba de la eliminación de contar con la autorización paterna de las mujeres de 16 y 17 años. Wow, las mujeres de 16 y 17 años. Me llamaba poderosamente la atención esta manera de apelar a niñas de 16 y 17 años. Me parece que más que ayudar a una decisión o apoyarlas, me parece que se está llamando a la soledad de esta decisión. El acompañamiento creo que es principal en algo como esto, en este trance. Pero a estas mujeres de 16 años que no se les permite fumar, comprar tabaco, comprar alcohol, ir a un concierto, tampoco parece que se les está animando a compartir este trance con sus familias. Me parece poderosamente sorprendente, desde luego, la manera de tratarlo. También se habla de un poco del tema de la objeción de conciencia, que también es otra de las cosas que también se reclamaba. También me crea cierta incertidumbre, porque parece que vamos a empezar a contratar a nuestros médicos o a nuestros sanitarios ideológicamente para que puedan haber en nuestros hospitales de todo para que se pueda elegir. Estoy de acuerdo en que tengamos la oportunidad y la libertad de elegir una cosa u otra, pero cuidado, se están traspasando unas líneas muy complicadas en las que la sanidad, la salud pública están muy en juego. Desde luego creo que, como antes estábamos hablando en el medio ambiente, educación tiene que ser la base de todo, previamente a llegar a este punto, y desde luego creo que se deben dar alternativas a estas niñas de 16 y 17 años que estaba comentando antes, desde la base, sin ideologías y sin ningún tipo de intención más allá. Sergio, en cuanto a la ley del aborto, lo dice una que es madre, Isabel, de lo cual también nos alegramos. Y en tu caso, me gustaría que abordáramos el tema de la eutanasia, por ejemplo, que es otro movimiento que ha salido a la calle este pasado fin de semana para reclamar el fin de esa ley. Es un derecho que se ha adquirido hace no demasiados meses aquí en este país. Sí, bueno, vamos a ver, yo
Yo no estoy en contra de que se den más derechos a las personas, evidentemente. Sí que me parecen cosas de la letra pequeña, el hecho de que la eutanasia o el aborto tengan determinadas cuestiones con las que yo puedo estar o no de acuerdo. El tener más derechos a mí siempre me parece bien. No me parece bien lo que comentaba Isabel del tema de la objeción de conciencia, porque ahí se están metiendo los derechos del médico, de las personas, a tomar una decisión en base a su conciencia, ¿no? Es decir, es lo que comentaba ella, meterse en la cabeza de la gente y poder llegar al punto en el que se seleccione al personal en base a los motivos ideológicos o morales o éticos o lo que sea. Es decir, una persona puede ser religiosa o no y negarse a abortar o negarse a practicar una eutanasia. Es perfectamente lícito y legítimo. Dicho lo cual, ¿me sorprende que haya estas protestas? Lo que me sorprende es que no haya más. Es decir, estas protestas por unas leyes que sí que tienen una base ideológica y que yo comprendo que provoquen una reacción en una parte de la calle, me parece poco si se compara, por ejemplo, con otros países europeos como Francia, donde si estuviese el precio de la luz, o hubiese subido tanto el precio de la luz como ha subido en España, pues los sindicatos y las calles estarían literalmente ardiendo, pero ardiendo. Y sin embargo, aquí en España no pasa eso, que sí que me parece que es una cuestión absolutamente de interés general, ¿no? Respecto a la naturaleza de las leyes de eutanasia y aborto, ya digo, a mí el espíritu no me parece mal. Otra cuestión son los pequeños detalles que puedan tener y, por supuesto, protestar contra ellas es perfectamente legítimo, evidentemente. Bien, no me gustaría dejar que os fueseis de esta tertulia sin antes hablar del tema del pasaporte COVID, que sabéis que ha sido aprobado recientemente. Lo que sí os pido es que haya celeridad, porque estamos ya un poco fuera de tiempo. Isabel, ¿el pasaporte COVID será válido? ¿Es una buena medida para la hostelería? ¿Podrá controlar el repunte de casos que estamos viviendo? Pues mira, tuve la oportunidad, te voy a ser muy rápida, este pasado sábado de acudir a uno de los centros comerciales en los que se están vacunando sin cita previa a todo el que necesite, quiera y tenga la oportunidad de hacerlo. Sabía que iba a ser una buena acogida, sabía que se estaba acercando muchísima gente. En Valencia había tenido que ampliar incluso 2 horas el horario de vacunación para poder dar abasto con toda la gente que se acercaba. Pero no os puedo explicar realmente cómo nos sentimos al ver la cantidad de gente que se estaba acercando en ese momento. 1 hora y media de cola para poder vacunarse. Y lo que más me sorprendía es que hablábamos con la gente, los coordinadores ya nos habían avisado de que había pues un porcentaje que venía a vacunarse en la tercera dosis mayores de 70 años, algunos que habían pasado el COVID, pero la gran cantidad de jóvenes que se estaban vacunando para poder entrar en los bares, yo no me entraba en la cabeza que eso podía ser verdad y era real. Nos hablaban de un 50% de las personas que, por ejemplo, el pasado sábado fueron alrededor de 800, no sé si 800 las que se vacunaban en Alicante, es que no habían decidido ponerse la vacuna en ese momento porque se entraba en vigor el pasaporte COVID, para poder entrar en los bares, para poder entrar a los restaurantes. A priori, si utilizo esta razón, me parece estupendo, porque cuanto más gente vacunada haya, mejor para todos. Si esto es una medida un poco restrictiva, si va a tener que poner otra vez a nuestros queridos hosteleros en pie de guerra, pues es probable, van a tener que ser otra vez policías COVID, van a tener que estar muy pendientes de lo que está pasando, pero a grandes rasgos y generalizando, yo creo que va a ser algo positivo si hace que se nos acaben las vacunas y podamos llegar al 100% de nuestra población vacunada. Sergio, tú cierras esta tertulia. ¿Qué piensas acerca del pasaporte COVID y de su utilidad? Bueno, yo siempre voy a estar a favor de lo que los expertos opinen. Es decir, yo no soy epidemiólogo, no tengo formación sanitaria y si los expertos consideran que esto puede ayudar a controlar la población, los contagios, me parece fantástico. Que no me parece tan bien y nadie me ha explicado por qué, es porque narices en la Comunidad Valenciana los expertos hacen un informe y el TSJ lo aprueba y en País Vasco no. Y como eso pasa, pues no lo entiendo. No entiendo vivir en un país donde, según la comunidad autónoma en la que residas, el informe de los expertos tiene una validez o tiene otra, porque uno está equivocado y otro no está equivocado, evidentemente. Y yo no tengo culpa de vivir y nacer en el sitio equivocado de la balanza. ¿Cuál es el sitio equivocado? No tengo ni idea. Pero desde luego crea una sensación de inseguridad jurídica que no es de recibo, básicamente. A partir de ahí, me parece bien. Si el TSJ dice que bien, bien, pero no entiendo tampoco por qué.
Lo que está claro es que la vacuna hasta ahora se ha revelado como la única forma que tenemos de contener esta COVID-19. Veremos qué pasa con la nueva variante Omicron. Isabel Ejido, periodista de la agencia EFE, y Sergio Sampedro, periodista del Español de Alicante. Muchas gracias por haber estado en esta tertulia aquí en el Radar de Alacante Televisión y estaremos hablando en el futuro, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, hasta pronto. Ellos han sido los protagonistas de esta tertulia, analizando los principales temas de actualidad, tanto de aquí de nuestras comarcas, como también en el resto de las informaciones que caracterizan la actualidad nacional. No se vayan, aún tenemos más cosas que tratar aquí en el Radar. Ya lo han visto en las imágenes. Soy el invitado de nuestra entrevista institucional en esta nueva edición del Radar. Es Santiago Román, el alcalde de la localidad de Sant Joan d'Alacant. Santiago, bienvenido a Alacant Televisión. Muchas gracias. Un placer para nosotros tenerte aquí para, como no, comentar, analizar por dónde va la actualidad de la localidad que comandas desde hace año y medio, o ha sido este año concretamente, desde este mismo verano. Sí, la toma de posesión como alcalde fue el 17 de julio. Efectivamente. Hace poco más de 4 meses. Coincidiendo con la mitad de la legislatura. Sí. Luego entraremos un poco más en materia, porque el caso de Sant Joan es curioso en cuanto a los pactos de gobierno, al menos aquí en nuestra comarca. Pero antes que nada, la actualidad manda. Ya saben que en estos días estamos hablando de sexta ola de COVID con la nueva variante. Quería preguntarte cómo está, digamos, evolucionando la pandemia después de casi 2 años desde que fue declarada esta situación de crisis sanitaria en tu localidad. Bueno, nosotros siempre hemos gozado de datos buenos, de mejores datos que otros municipios, pero bueno, no es cuestión de comparar tampoco, ¿no? Es cuestión de seguir alerta, de seguir con la precaución, porque somos conscientes efectivamente de esa sexta ola, de la variante Omicron, y que no es fácil. Está llegando el frío. Con el frío, igual que pasó el año pasado, exactamente igual, pues el virus se mueve mejor, como todos sabemos, como el virus de la gripe. Y tenemos que tener mucho cuidado, no bajar la guardia, porque es cierto que la vida social pues se está haciendo casi, a excepción de la mascarilla, todo lo demás pues se está haciendo con total normalidad, ¿no? Y debemos de seguir previniendo, por parte de las instituciones, advirtiendo a los administrados que todavía no se ha ido este bicho, este virus, y se va a quedar aquí, porque no va a ser fácil erradicarlo por completo. Vemos la situación en África y en otros países donde las vacunas no han tenido la suficiente, o no se han puesto como en el resto de Europa o en América, y es algo que al final tendremos que convivir sin ninguna duda, pero bueno, con esas vacunas por lo menos los que podamos estar protegidos lo estaremos. Cabe esperar una situación, es deseable que sea menos complicada la del año pasado, donde tuvimos repuntes importantes a principio de año después de Navidad. Sí, de hecho yo creo que la vacuna se está notando bastante, porque ahora el virus efectivamente está afectando sobre todo a niños que afortunadamente lo padecen de otra manera, no tienen que ir al hospital, afortunadamente digo, pero bueno, ahora se ha aprobado también la vacunación a niños entre 5 y 11 años, pues eso también contribuirá a que estemos todos más protegidos. Conforme presentábamos esta entrevista, hablábamos de la situación curiosa, políticamente hablando, que se vive en la localidad de Sant Joan d'Alacant, donde en la primera mitad de la legislatura fue el PSOE quien ostentó la alcaldía en la figura de Jaime Albero. La segunda mitad de la legislatura es parte del pacto de gobierno, la alcaldía era para Ciudadanos, el partido al cual representas. ¿Cómo ha funcionado esta negociación o este pacto que teníais consolidado desde el inicio de esta legislatura? Bueno, como ya se sabe, fue un pacto de gobierno para dar una estabilidad entre dos partidos que sumaban la mayoría absoluta con los resultados, y fue el PSOE el que eligió primero los 2 primeros años de mandato con la alcaldía, y a nosotros nos correspondían los 2 últimos, los 2 siguientes, y es lo que estamos haciendo. Y bueno, más o menos, lógicamente no podemos estar en todo de acuerdo porque no somos el mismo partido, ni mucho menos,
Pero bueno, yo le he pedido siempre al PSOE que mantengamos esa estabilidad, igual que nosotros los 2 primeros años, pues a lo mejor no estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero supimos respetar decisiones, sobre todo las decisiones del alcalde. Pues bueno, pues ahora es así de fácil llevarlo a cabo también. Yo digo que es una situación curiosa porque cuando vemos la política macro a otros niveles, en otras administraciones, parece que sea prácticamente imposible llegar a acuerdo, y más aún entre formaciones que en principio no están en el mismo, digamos, lado político, ¿no? Por decirlo, ya sabe que ahora está muy de moda la separación izquierda-derecha. Eso le da más valor, si cabe, a un pacto de estas características. De ahí que Ciudadanos sea un partido liberal, un partido de centro y un partido necesario, porque gracias a Ciudadanos, que gobernamos con el Partido Socialista en otros municipios en toda España, y gobernamos con el Partido Popular en otros municipios de toda España y en otras comunidades autónomas, gracias a esos pactos que establece Ciudadanos, tanto con PSOE como con PP, pues en esos gobiernos son gobiernos sin extremos, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha, que a veces no es lo más recomendable. Entonces, lo más lógico, y yo creo que lo más oportuno para la ciudadanía, es un gobierno desde el centro, bien con izquierda, bien con derecha, llámese PSOE, llámese Partido Popular, pero alejándonos de esos extremos que yo creo que no son convenientes nunca. Para Ciudadanos, la formación a la cual representas, ¿es más cómodo, digamos, estar como se estaba en la situación en la primera mitad de la legislatura o en la actual, en la alcaldía? No, hombre, los responsables políticos estamos precisamente para eso, ¿no? Para asumir responsabilidades. Por tanto, cuanto mayores sean las responsabilidades, mejor. Y qué mayor responsabilidad que la alcaldía, ¿no? En este caso la de Sant Joan. Por tanto, nosotros apostamos por ello en su momento y bueno, todo reto es importante, y cualquier responsabilidad, lo digo, para eso estamos. Superada ya la primera mitad de la legislatura, queda año y medio prácticamente. ¿Cuáles son las líneas maestras? ¿Qué proyectos o qué ideas tienes en la cabeza como máximo responsable de la localidad? Bueno, ya se han llevado estos primeros meses, desde que ostentamos la alcaldía, unas medidas importantes, como es la bajada de impuestos, principalmente el impuesto de bienes inmuebles, que ya se bajó en 2018 un 10%, cuando yo era concejal de Hacienda. Ahora se ha vuelto a bajar un 5% esta vez. Se han tomado otro tipo de medidas, como la eliminación del ecoparque, donde había una multitud de vecinos que no querían que se estableciera en la parcela donde estaban situadas sus viviendas a escasos metros. Y ahora el objetivo prioritario, pues para 2022, además de la aprobación de los presupuestos, una serie de inversiones que necesita nuestro municipio y un compromiso que también adquirí, que lo estamos dando todo ahora precisamente para abrir cuanto antes el parking de la Ordana. Antes de entrar con más profundidad en uno de los grandes proyectos para el 2022, como son los presupuestos, hablamos también de la situación del 2021. ¿Qué ha pasado con las fechas de los festivos? Que sé que hubo algo en el último pleno. Bueno, corresponde al ayuntamiento siempre elegir 2 festivos al año, que son festivos locales, lógicamente. Uno siempre es intocable, que es el 14 de septiembre, el Día del Cristo de la Paz, de nuestras fiestas mayores, y el otro ha ido variando los últimos años. Concretamente el 8 de marzo fue una propuesta que se aprobó en el 2021 y en el 2019, otros años ha sido en torno a las hogueras de San Juan, y la mayoría de las veces ha sido pues cercana a esa fecha de 14 de septiembre para hacerlo coincidir 2 días con las fiestas del Cristo. El Consejo Escolar había declarado no electivo el 7 de marzo, lunes, asumiendo, no sé la razón, nadie me lo ha explicado, que el 8 de marzo sería festivo, cuando el Ayuntamiento no lo había declarado todavía, ¿no? Entonces, atendiendo a diferentes peticiones, como la Asociación de Comerciantes, que no le viene bien que un martes sea festivo en marzo, como la Junta de Peñas, que también quería potenciar las fiestas, que llevamos 2 años sin ellas, abogaban por el 16 de septiembre, y una serie de padres también, porque también se encontraban con el problema que tanto el lunes 7 de marzo, como martes 8 de marzo, pues se iban a encontrar con 2 festivos seguidos, uno no lectivo y otro festivo local, en el que los padres o los abuelos o quien fuera tenían que quedarse con los niños en casa. Y eso siempre, pues ese es un inconveniente que ya se ha visto en otros años, ¿no? Entonces, tanto la petición de la mayoría como la experiencia de otros años nos ha hecho recapacitar y ver que el día más apropiado en este caso era el 16 de septiembre. ¿Se quedará en principio esa fecha? Sí, no, es que pasó por el Pleno el viernes pasado, lo aprobamos
con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y en contra votaron Partido Socialista, Compromís y Podemos. Cambiando de tema, hablamos de los presupuestos, uno de los grandes documentos, ¿no?, que rige la acción municipal en todos los ayuntamientos, en todas las administraciones. Este 2021, y menos aún con la modificación de ese, o con la imposibilidad de poder tener financiación a través de las plusvalías, ha sido imposible aprobar el presupuesto. Me gustaría separar los dos temas. Primero, ¿qué ha pasado en 2021 con ese presupuesto? ¿Qué consecuencias ha tenido su no aprobación? Aunque hay presupuestos prorrogados, eso es cierto. Y cara al 2022, ¿cuáles son, digamos, los principales proyectos o por dónde va a ir ese presupuesto? Sí, respecto al de 2021 hemos trabajado con el presupuesto prorrogado de 2020 y se han ido incorporando a lo largo del año diferentes modificaciones de crédito, sobre todo para tener que atender a las necesidades por la situación de la pandemia, ¿no? Para atender a pymes, a autónomos, a pequeños comercios, diferentes subvenciones que han ido llegando tanto de la Generalitat como de la Diputación de Alicante, por el que íbamos teniendo que hacer esas modificaciones de crédito, como te digo. Entonces, es cierto que el área de intervención no ha parado en cuanto a esto, ¿no? Lo que dificultaba también trabajar plenamente en el presupuesto, que en un principio se iba a aprobar, estaba fijado para verano, después unos meses después, y finalmente, cuando ya lo teníamos prácticamente preparado para su aprobación, nos encontramos con la sentencia del Constitucional por el que anulaba el impuesto de plusvalías, ¿no? Lo declaraba nulo, y precisamente ahora, en base a un Real Decreto que salió días después, estamos trabajando porque los ayuntamientos tenemos hasta 6 meses para aprobar una nueva ordenanza para el nuevo impuesto. ¿Cómo ha afectado precisamente ese hecho de no poder cobrar las plusvalías a la hora de financiar la acción municipal a través del ayuntamiento? Pues este es un impuesto que en el Ayuntamiento de San Juan concretamente se recauda alrededor de 1 millón de euros anual, o sea que es bastante importante, bastante importante. 1 millón de euros con el que no van a contar las cuentas municipales. ¿Cómo se podrá recobrar eso? No en su totalidad, porque sí que es cierto que parte del ejercicio se había recaudado, pero no todo lo previsto, claro, que es lo que ha hecho esa desestabilidad. Y ahora, como digo, estamos trabajando en la nueva ordenanza para poder aprobarla cuanto antes, al mismo tiempo que en el presupuesto 2022. Un presupuesto que también tendrá elevada carga, imagino, en lo social y en el apoyo económico, teniendo en cuenta que no hemos salido de la pandemia. Sí, nuestro compromiso, por críticas que hemos recibido, críticas absurdas, ¿no?, que nunca se justifican por parte de algunos partidos que votan en contra de bajar impuestos, ¿no? Entonces yo dejé bien claro, cuando volvimos a bajar recientemente el impuesto de bienes inmuebles, que la bajada de la recaudación por parte del ayuntamiento no iba a afectar, por supuesto, a otras áreas municipales, como principalmente pueden ser los servicios sociales. No van a afectar en nada, todo lo contrario. De hecho, ya hay ayudas previstas también para esta misma Navidad. Es una de las principales épocas para los comercios locales, ayudas en forma de cheque que pueden beneficiar a los sanjuaneros y sanjuaneres. Sí, acaba de comenzar la campaña de los bonos al consumo, que hacen, lo que consiguen con esto es que se potencie el consumo en los comercios de San Joan, tanto de hostelería, el pequeño comercio o el comercio de cercanía, y la campaña ya ha empezado, termina el próximo 20 de diciembre, y por poner un ejemplo, pues consiste en que si tú vas a comprar cualquier objeto a un comercio, si el importe es de 30 euros o superior, el descuento sería de 10 euros, cualquier cosa que puedas comprar, una sartén en una ferretería cuyo precio pueda ser de 33 euros, pues al final se pagarían 23, ¿no? Sería ese descuento de 10. Y si es de 15 o más, hasta esa diferencia, el descuento sería de 5. Si vas a comprar otra cosa, una droguería, en una colonia de 15 euros, pues pagarías 10. El resto no lo pierde el comercio, por supuesto, lo aporta el ayuntamiento. Es una iniciativa que en su momento fue pionera y de la que se pueden beneficiar los comercios sanjuaners. Sí, esta es la segunda edición, se ha potenciado un poco más. De hecho, hay el doble de comercios que se han adherido. Y bueno, esperemos que sea un éxito. Eso porque funcionó bien, seguro. Ya para ir acabando, Santiago, me gustaría... Bueno, hace unas semanas estuvimos nosotros en Alacantí Televisión en Sant Joan para asistir a la visita de la consellera de Sanidad Universal, de Ana Barceló, que acudía a visitar las obras del centro de salud, unas obras muy demandadas desde hace años, pero aún tenéis más reivindicaciones. Hablamos del punto de atención continuada que obliga a los vecinos de la localidad a desplazarse a otras localidades. Sí, unas obras muy importantes, pues suponen la ampliación del centro y la remodelación
de lo existente, por un lado, y efectivamente no solo se queda ahí eso, San Juan necesita un punto de atención continuada, que los fines de semana no tengamos que ir a urgencias al centro de salud de Mutxamel, por poner un ejemplo, y eso es algo que se le pidió a la consellera por parte de nuestra compañera de Ciudadanos, de Julia Parra, como concejala de Sanidad, y bueno, es una cuestión de que tengan cita entre las dos. La consellera es cierto que estuvo muy receptiva ante la propuesta, y se tienen que reunir para que Sant Joan efectivamente pueda tener eso que reivindicamos siempre, que es un punto de atención continuada. ¿Hay alguna fecha prevista para esa reunión? Sé que se ha enviado, creo que mediante correo electrónico, esa petición. En cuanto la consellera conteste, se reunirán. En el punto de atención continuada, una infraestructura básica en un ámbito que se ha revelado capital durante esta pandemia. ¿Qué perjuicios supone eso para vuestros vecinos? Y con esto ya, si te parece, vamos acabando. Sí, pues por ejemplo, pues tener el centro de salud abierto solamente el horario que tiene el centro de salud. Como acabo de decir, en un fin de semana quien necesita irse a urgencias o tiene que desplazarse al hospital, o principalmente la atención primaria tiene que desplazarse al centro de salud de Mutxamel. Y es algo, pues por eso, como digo, estamos reivindicando y por lo que vamos a luchar. Santiago Román, alcalde de Sant Joan d'Alacant, un placer haberte tenido aquí en el radar, recuperando hace 3 semanas que hemos vuelto, así que, como no, encantados de tenerte por aquí, emplazado para siguientes ocasiones. Igualmente, muchas gracias. Las palabras de Santiago Román, alcalde de Sant Joan d'Alacant. Con él ponemos punto y final a esta tercera edición de la nueva temporada de este espacio del radar, en el cual, ya saben, analizamos en más profundidad toda la actualidad que caracteriza el día a día en las localidades de la comarca del Alacantí. No se vayan, aquí en Alacantí Televisión tenemos mucho más contenido para ustedes, como siempre, hablando de todo lo que nos importa en nuestras localidades, y nosotros volvemos la próxima semana.